Buenas tardes, señor Rolando. Primero que nada, agradecerle por aceptar la entrevista. Estoy muy agradecido. Primero que nada, podríamos empezar la entrevista usted contándonos un poco de su vida, de lo que es, de lo que hace, de lo que se dedica. Bueno, yo soy marino en retiro, ¿no? Eh, Me dedico ahora al trabajo independiente y soy aficionado a los toros, por eso creo que es la entrevista. Sí, Y que bueno, estamos acá llanos a contestar las preguntas que desees y las que se te ocurran, ¿no? Porque con los años de experiencia que tengo viendo corridas de toros y de la participación en los diferentes estamentos de la fiesta, creo que me dan un poco de autoridad para poder hablar del tema. ya. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué lo llevó a cabo a la afición por la tauromaquia? No es lo que me llevó a la afición a la tauromaquia, sino desde cuándo soy aficionado, mejor dicho. Eh, una prima hermana, por cuanto su señora madre era española, y hablo de prima hermana, o sea, una persona muy cercana a mí, me lleva a la plaza de toros en el año 64, 1964. Yo tenía 3 años para cumplir 4. La imagen se me quedó grabada porque para un niño de esa edad uno sabe que hay cosas que no se van a borrar en la vida. Y una de ellas fue lo que me impresionó de entrar a la plaza de Hacho. Recuerdo que no estaba llena porque obviamente no podía movilizarse. Y la primera imagen que veo, porque ella se sentaba en barrera del 15, cerca de la reja de la puerta de Toriles, es que pude observar la escena de un descabello. Después obviamente averigüé quién era la persona que estaba descabellando, que era el matador Rovira, ¿no? Que estaba vestido de blanco y plata. Y obviamente lo que llamó la atención y me impactó fueron los colores de los trajes, la cercanía que tenía en ese momento de una barrera del 15 pegado a la reja, a la puerta de Chiqueros, que ahí fue el descabello. Obviamente me impactó de manera positiva. Entonces desde allí ya no he dejado de ir a la Plaza de Toros y como todo aficionado que recorre ese tránsito, porque es un aprendizaje permanente, ¿no? Uno de niño torea con su toalla o con un trapo, eh, después uno pasa a comentar entre amigos entre 9 y 12 años, ¿no? Sí. De los toros, qué sé yo. Las conversaciones con adultos, uno se mete cuando se hablaba de toros. Entonces yo aparecí en un programa, otro primo hermano era camarógrafo en Panamericana Televisión. Y cuando yo tenía 7, 8 años, en la década del 60, daban un programa taurino que se llamaba Ráfagas Taurinas. Yo ya tenía varias ferias del Señor de los Milagros encima, estamos hablando de 3 o 4 ferias. Y estuve en dicho programa como un aficionado, un niño que le gustaban los toros. Y bueno, y desde ahí poco a poco uno va entrando a la plaza gratis. El marcar hasta qué edad uno puede entrar gratis es muy relativo porque era en base a la valla que había en la puerta hasta donde te llegaba. Pasabas esa estatura y ya no entrabas. Y de allí me acuerdo que el primer abono que me compra mi familia fue en el año 75, ¿no? Primero en el tendido 11 en filas de arriba altas, impares me acuerdo, y después bajé al tendido 10 y el tendido 10 ya nunca me moví.
en diferentes filas y allí me nutrí del conocimiento. Yo me acuerdo que también era niño. Y toda la gente, que la cual la conozco 40, 50 años, había un señor que iba con su esposa, un doctor que había sido fundador de la clínica San Juan de Dios, el doctor Martans. El tipo era un viejo simpaticísimo, ¿no? Iba todavía con sombrero, pero el sombrero pues que se usaba en los años 20, 30, ¿no? Con corbata de Michi. Recuerdo que llegaba el tendido, sacaba un periódico, lo ponía en los pies, se sacaba el saco, se desamarraba la corbata. Su mujer iba con mantilla en la plaza. Y era un tipo que abría la boca y uno aprendía esto. Porque lo que sí se ha perdido es que los toros es un espectáculo muy singular en el sentido de que la minoría era la que mandaba en los tendidos. O sea, la minoría entendía, era la que comentaba y todo el mundo silencio y escuchando a los viejos. Era la forma como se aprendía de todo. Y bueno, ya después se ha ido evolucionando. He pasado a formar peñas, he pasado a periodismo taurino. Me considero un aficionado que defiende la tauromaquia en su más pura esencia. Desde el año 2012 tengo un programa que se llama Toro 10, lo saco en época de temporada y me acabo de enterar que es uno de los primeros, si no el primer podcast que se hace. Obviamente mi posición en los toros me ha generado mucha enemistad, que hay gente que la ha tomado desde el punto de vista personal, y otra porque obviamente atropello de intereses no tan buenos en la fiesta. Defender la autenticidad, los valores culturales que ella encarna, ¿no? Y la integridad del toro es lo que ha marcado justamente esa diferenciación en lo que llamamos los aficionados de hueso colorado, que defienden la pureza con el resto. Sí. Perfecto, muchas gracias. También ha sido juez de plaza usted. Sí. La primera vez que fui autoridad en plaza, esto ha sido ya hace 14 años creo. La primera plaza sí me acuerdo que es Caravelí. La comisión de fiesta de ese entonces me llevó porque querían que volviera el orden. Digo, ¿pero qué orden? Es que ya se había maleado un poco la plaza con estos mercachifles de la fiesta, ¿no? Que hacían lo que querían y desnaturalizaban lo que era una corrida de toros dentro de un marco de una fiesta patronal. Entonces, fui con el concepto que yo tenía y el conocimiento del reglamento, y muchos llamaron al tema que fui a imponer orden, mi estilo, ¿no? Y Caravelí me llamó después de ese año 2 veces más, pues tenía la misma comisión, y después obviamente pues esas pugnas de poder que hay me sacaron de juez porque pusieron pues a la gentita, como le llamo yo, ¿no? Entonces, con unos intereses subalternos que van preparados porque hacen negociados con el propio esfuerzo y el dinero ajeno. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, una comisión X, Y o Z compra para la fiesta patronal obsequia un toro o 2 toros, ¿no? Entonces, aparentemente les dan un buen animal, pero ese animal ya desde antes lo están comercializando como futuro padrino, imagínate. O sea, quieren indultarlo y todas estas cosas, y yo no he entrado nunca a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, después he sido juez de plaza en Miraco, en 2 oportunidades, y en Palcamayo he sido juez de plaza en Sicaya, Canta, Mariamarca, Coracora el año pasado, y obviamente por tratar de imponer disciplina, pues le cagaron la cabeza al alcalde y dieron mi cabeza sin vergüenza. Pasó lo que pasó. Entonces, pero a mí me tiene sin cuidado, la verdad.
Sí. Yo no vivo de la fiesta, al contrario, yo vivo para la fiesta, porque es mi pasión. Si no, no estaría en estos gajes. Muy bien. Y bueno, Claro, aclaro un punto más. sí, Eh, Como ejercicio de la autoridad lo he hecho como juez de plaza, pero también en el Consejo Taurino del RIMAC, ¿no? Yo fui nombrado miembro del Consejo Taurino del RIMAC cuando se deshizo toda esa gavilla de compadrerías y todo de la gestión del alcalde electo. Modificamos el reglamento taurino para que estos señores eran jueces y partes, o sea, los ganaderos, los toreros, todo el mundo estaba ahí metido para los premios de ellos mismos, ¿no? Una cosa insólita, ¿no? Entonces, pusimos orden también ahí, y obviamente nos dijeron la vela verde, ¿no? Y en las dos ocasiones que estuve en el Consejo Taurino, además de ser miembro del jurado del escapulario de la Feria del Señor de los Milagros, se declaró desierto. No lo digo como si fuera un triunfo declarar desierto, si el premio se merece, se da. Pero ante todas las porquerías que habían, obviamente no se podía dar en esos momentos en que estuvimos. No te imaginas la presión que hubo. Esas han sido mis experiencias dentro de ejercicio de la autoridad, como también haber interrumpido el ejercicio de la autoridad en el año 2019, cuando se pretendió torear toros de contrabando en la Plaza de Hacho. Hubo un intento malsano de cambio de reglamento, el cual me llamaron unos regidores y irrumpí ante una sesión de consejo y pude impedir el despropósito del cambio de reglamento para que quiera toros de contrabando. muy bien. Bueno, o sea, otra pregunta de la entrevista, la segunda pregunta. ¿Qué se necesita para poder difundir la tauromaquia en nuestro país? Conocimiento. Que las personas encargadas que persista nuestra fiesta nacional, primero tiene que imbuirse de conocimiento de la tauromaquia. La tauromaquia es una materia tan difícil como la medicina o la física nuclear. Y no exagero cuando lo digo, porque para saber de tauromaquia hay que saber de su elemento primordial, que es el toro bravo. Sin toro, No hay fiesta. esto es una entelequia, esto es un sainete, esto es un remedo, porque la tauromaquia se basa en que el ser humano tiene que someter la bravura y la fiereza natural de un ser vivo, como un toro y lidia, ¿no?, a la voluntad, ¿no?, del ser humano, para generar dentro de esa danza trágica, donde la muerte siempre está presente, belleza, arte, que es lo que obviamente inspira la tauromaquia. La tauromaquia es la madre de todas las artes, porque inspira cine, escultura, pintura, danza, literatura, prácticamente las 7 artes, la tauromaquia inspira todas, ¿no? Y hay muy buenas expresiones artísticas, además que es la más antigua, porque si uno estudia historia universal, se dará cuenta que las primeras expresiones artísticas del ser humano se da en la pintura rupestre, ¿no? Y el mayor ejemplo de esto es justamente Altamira, ¿no?, en la casa del Luro, ¿no? Además que también siempre ha tenido un contexto mitológico, Tauro, ¿no? En fin, nuestra fiesta nacional, porque la fiesta no es española, la fiesta es de los pueblos que la han asumido como una costumbre, una tradición,
una expresión artística, una expresión cultural. Nosotros, de acuerdo a las fechas que manejamos, ¿no?, estamos a 16 años solamente de cumplir medio milenio, 500 años de tauromaquia en el Perú, ¿no? Entonces, para difundirla, la prensa tiene que ser especializada o amante a la historia, porque la tauromaquia va de la mano con la historia de los pueblos, porque es parte de su expresión cultural. Polémica, de acuerdo. Hay gente que le gusta, sí. Hay gente que le gusta, no. Y esto es de la propia esencia de que alguien se enfrentó a este animal bravo. Es una fiesta brava, sí, es brava, es de cojones, es de... No, hay tragedia, hay muerte de por medio. Y hay gente que le gusta o no. Es un ritual, es una liturgia. Y hay que saber historia para poder difundir. ¿Por qué? Porque la tauromaquia es una caja que encierra valores culturales. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente para poderla entender. Porque si no, estamos ahorita al embate de lo que son todas las teorías ideológicas modernas que buscan relativizar los valores tradicionales para imponer pues las estupideces que hay ahora, que es la ideología de género y todo lo que es subversión cultural, o sea, el trastocamiento del orden cultural, ¿no?, que tiene un fin ideológico y de toma de poder, ¿no?, que es un tema político que no lo voy a tocar, salvo que sea necesario. Está bien, muchas gracias. Bueno, como tercera pregunta, ¿qué opina de las corridas en el interior del Perú y cómo estas aportan a la tauromaquia? La fiesta la he definido como fiesta nacional. Sí. No existe en un alto porcentaje de pueblos del interior del país, me refiero tomando como Lima el punto donde te vas a parar y que irradia, ¿no? No existe fiesta patronal sin festejo taurino, empezando por eso, ¿no? Un alcalde, una autoridad, un gobernador quiere suprimir la corrida de toros y lo van a linchar, ¿no? Por tanto, la fiesta es tan nuestra y conserva cuestiones justamente culturales propias y de respeto al propio espectáculo. Entonces, ¿qué aporta la tauromaquia? Más toros. Simplemente, o sea, más espectáculo, ¿no? Y obviamente determinado tipo de características que pueden llamar la atención al resto del mundo a ver cómo se lleva el espectáculo. Por ejemplo, recorrer pues la sierra de nuestro país, el Ande, es muy interesante. No existe ninguna plaza del mundo que tenga un tendido natural como el que tiene, por ejemplo, la plaza de Chalhuanca, ¿no? Tú ves la plaza, 4 o 5 filas, 3 cuartos de plaza, y el otro cuarto de plaza es un cerro que se llena, ¿no?, de la falda hasta el tope. Impresionante, ¿no? Como también ver la plaza de Celendín con sus palcos que datan de más de 400 años y que también los ves en los pueblitos españoles. Ahora, no solamente son los toros, ¿no?, sino estamos hablando de que esa fusión cultural que se da también en la vestimenta de la mujer delante, ¿no? Las polleras se usan andaluzas del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aporte, ¿no?, cultural que dan las corridas de toro, ¿no?, dentro de lo que es propio, autóctono de nosotros, yo creo que es el aporte a la tauromaquia universal. Por ahí viene el tema. Gracias. Bueno, como cuarta pregunta, ¿cómo evalúa la importancia de la tauromaquia en la cultura y la historia de nuestro país?
como lo dije al principio, esto va de la mano, ¿no? Cuando se da la conquista, ¿no? Que es un proceso complejo de entender hasta la fecha, dentro de la diversión popular y de los caballeros, dentro de esa fusión que empieza a darse entre lo español y lo autóctono, ¿no? Sale este espectáculo, ¿no? Con reses bravas que se mataban, ¿no? A caballo. Las corridas eran con rejones. El toreo a pie recién se da a partir del siglo XVIII, pero ya en todos los pueblos del Perú era un espectáculo que se daba para grandes eventos, fiestas patronales, ¿no? Y que también el pueblo disfrutaba mucho. Las corridas, cuando ya empieza a popularizar el tema, ¿no? O sea, de las corridas a pie, la gente la asume y se consideran toreros, que hasta ahora existe el tema, ¿no? Uno se metía su trago, salía a torear, ¿qué importa que el toro te mate? ¿No? Pero ahí estaba, ¿no? Vivían su expresión. Y que a su vez era parte, se hacía parte del pueblo, y el pueblo en su historia es su pasado, ¿no? El cual uno se nutre para tener la visión de futuro. Por tanto, la tauromaquia en la historia, ¿no? Va de la mano con la propia historia de los pueblos. Punto uno. Punto dos. El aporte cultural, la distracción que tenía el pueblo en determinado tipo de festividades, podía darse en una gincana, en alguna competencia, pero lo que jalaba al público era la tauromaquia. Y es en los centros de tauromaquia donde también se han dado hechos históricos, ¿no? Te pongo el caso, la Plaza de Hacho, que es una plaza que pasa el cuarto de milenio en la antigüedad, la tercera en la antigüedad del mundo. Hacho se termina y Sevilla no se termina de construir, a pesar de que Sevilla empezó antes que Hacho, puesto que se considera un poquito más antiguo, ¿no? La plaza fue foco de atención histórica durante el proceso emancipador e independencia. Primero porque genera una discusión de que si el dueño era realista o era patriota, o sea, el señor Landaburu. El señor Landaburu tenía un tipo extraordinario a su costado que era el médico de cabecera y consejero de muchas cosas, que era Hipólito Unanue. Hipólito Unanue funda la Academia de San Fernando de Medicina con los fondos que recauda las corridas de toros de Hacho, y consigue una real cédula para que los 8 festejos taurinos que se daban por obligatoriedad del rey, ¿no? en su centro de dominio de ultramar, vamos a decir así, porque nosotros nunca hemos sido colonia, sino siempre hemos sido virreinato, daba la importancia, ¿no? De lo que constituía la Plaza de Hacho, y aumentan un festejo más anual, que era la corrida para los fondos de la Escuela de Medicina. Tanto es así que la corrida de San Fernando quedó institucionalizada por real orden del rey. En las Cortes de Cádiz, cuando se dan en 1812, ¿ya? La plaza había sido embargada por el gobierno español a Landaburu, porque decían que Landaburu era un traidor a la corona porque abrazaba la causa patriota. Y es cuando en las Cortes de Cádiz la delegación peruana, presidida justamente por Hipólito Unanue, llega a levantar la carga, el embargo a la Plaza de Hacho. Después viene el Ejército Libertador y quiere embargarlo para convertirlo en caballeriza, ¿ya? Y obviamente ese despropósito tampoco se da por la defensa que hace Hipólito Unanue.
que es el gran ausente dentro de los bustos que deberían estar dentro de la Plaza de Acho. ¿No? Hay la placa de la Peña tal, de la Peña cual, que realmente nunca ha aportado nada para la tauromaquia, pero están ahí presentes. Y los verdaderos gestores, por los cuales se han dado muchos hechos históricos, no están presentes. La beneficencia pública, justamente lo que se llamaba el hospital de pobres, va a ser el receptor de la propiedad de Acho para salvarla justamente estos despropósitos que tenía Bolívar. Las fuerzas colombianas que votan a Bolívar del Perú, ¿no?, de un gesto prácticamente patriótico de la defensa del Perú, ¿no?, es homenajeada en la Plaza de Acho por el pueblo limeño. Dato que no lo consigues en ningún libro de historia, salvo en de tauromaquia, mejor dicho, lo consigues por otros lados. El primer globo aerostático, ¿no?, que se da en 1848, 1849, no recuerdo el año, es lanzado desde la Plaza de Acho. Y hay una pintura en un libro de historia de la aviación, que ves la Plaza de Acho con un globo aerostático. ¿La gente lo conoce? No. Durante la guerra con Chile, los chilenos, cuando tienen la ocupación de Lima para quererse congraciar con el pueblo limeño, pretenden hacer una corrida de toros, que no se llevó a cabo porque los limeños nunca se la aceptaron, ¿no? Pero que existe evidencia física de eso en un libro de historia, ¿no?, del padre Vargas Ugarte, ¿no? Está el cartel de toros que hicieron los chilenos, ¿no? Y no solamente el primer discurso político del que iba a ser el primer presidente civil se ve en la Plaza de Acho, cobrando plata. O sea, ahí empieza el marketing político para tener fondos de campaña, que obviamente fracasa el primer intento de la presidencia de Pardo por la revolución de los hermanos Gutiérrez. El primer mitin aprista con un encierro multitudinario en el año 32 se da en la Plaza de Acho. Ahí en la torre llena de la Plaza de Acho cobrando dinero para ver un mitin político. Velasco es abucheado durante la Feria del Señor de los Milagros cuando inicia el proceso de reforma agraria. El rey de España está presente en la Plaza de Acho. Entonces, los toros y su catedral, que es la Plaza de Acho, evidentemente son parte de la historia. No sé si con eso tienes claro el tema de la pregunta, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, a ver acá, como quinta pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la situación que se vive en España ahora que se le ha quitado el Premio Nacional a la tauromaquia? Que es un tema ideológico de la izquierda. España está gobernado por un gobierno izquierdista que ha hecho las cosas de mal en peor. Y es un tema netamente ideológico, que no tiene nada que ver con la idiosincrasia del pueblo español desideologizado. O sea, España es religión católica y corridas de toros. Si no, no sería España. Que el embate izquierdista trate de relativizar los valores españoles, ¿no?, de la tradición de su historia, atacando las corridas de toros, es un problema ideológico. Pero la juventud, las generaciones que están ahorita entre los 20 a 40 años, sí tienen un problema de relativización de valores, porque estamos viviendo una etapa de anomia social, una identidad sin valores, porque el valor se ha relativizado. Y la tauromaquia es un valor cultural, por tanto no es ajena al ataque ideológico. Ahora más fuerte, ¿no?, porque dentro de la estrategia globalizadora, ambientalista, izquierdista, en fin, ¿no?,
se quiere humanizar al animal, ¿no? Y pauperizar al ser humano. Por eso es que el aborto lo aplaude la gente, pero pitean cuando patean a un perro en la calle, ¿no? Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, no hay nada más cruel que ponerle a un poodle o a un perro schnauzer botitas para caminar. Tú te preguntarás, ¿qué está hablando esto? Sí, le estás haciendo un daño tremendo porque le estás debilitando las defensas que tiene la garra del animal para poderse defender de las temperaturas y todo, poniendo zapatitos. ¿Por qué? Porque a la dueña se le ocurre que es su hijito, ¿no? Y un poco más lo van a mandar al nido y al colegio a los perros, a los gatos, porque así está de loco el tema, ¿no? Entonces es un tema, como te digo, netamente ideológico que va a pasar, ¿no? Mira, desde que existen los toros ha existido también los dictaduinos, ¿no? Inclusive ha generado cismas en la Iglesia Católica. Habían papas que ponían en excomunión, ¿no?, a las personas que asistían a los toros, y habían papas que eran más taurinos que ese gran aficionado que le dijo a Curro Romero, y esto no es una lisura, sino estoy parafraseando el tema: el próximo año te va a venir a ver tu puta madre y yo, ¿no? O sea, para que veas el fanatismo que existía de los aficionados a ser matadores de toros como Curro Romero. Y la iglesia no ha sido ajena a eso. ¿Por qué? Porque imagínate, para evitar la ausencia de gente a las misas los domingos, los espectáculos taurinos en el Perú se daban los lunes. ¿Ya? Cosa que tampoco la gente no sabe mucho. En fin, eso es lo que te puedo decir. Gracias. Bueno, ¿qué piensas sobre el futuro de la tauromaquia en un contexto donde hay un creciente debate sobre los derechos de los animales y el respeto por su bienestar? A ver, el ser humano, para comunicarse, se maneja con binomios de conceptos. ¿Quiénes son los seres que son sujetos de derecho? Las personas que tienen deberes que cumplir. Por tanto, un ser, si no tiene deberes, menos puede tener derechos. Entonces, el animal se confunde el respeto a la vida o a la conservación de la especie con un derecho. ¿Correcto? Y eso es producto de ignorancia, de falta de cultura y de ideologización. ¿Ya? Nadie niega que la sevicia de un ser humano ante un animal deba ser sancionada, sí. Pero generalmente la defensa es a la mascota, al animal que vive con el ser humano, sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene deberes. ¿Ya? ¿O acaso un perro, un gato, un perico, un pigüicho va a votar a las urnas y elige presidentes? No. ¿De qué derecho hablamos? ¿De qué deber hablamos? El deber de cuidar una casa está cuidando su territorio, es una actitud natural. Entonces, y otra cosa es el tratamiento de determinado tipo de especies. Si tú tienes un gallo de pelea y no lo topas, al gallo le puede dar un infarto y se muere. El gallo naturalmente tiene que botar, expulsar esa energía, y su condición, su especie, su linaje, su casta, ha sido para pelear con otro gallo, ¿no? Por una cuestión de supremacía de territorio, de poderío, en fin. Que se haga público y que los seres humanos observen y gusten del espectáculo no significa que sea
un acto de sevicia, de maltrato animal. En el toro de Lidia es una especie única que no sirve para otra cosa que para su finalidad es ir a una plaza a decir, este soy yo, esto es lo que represento y esto es lo que hago. Porque si no existiera la corrida de toros, esa especie estaría en extinción, o se lo hubieran comido. Entonces, ¿qué cosa es más ambientalista? ¿La defensa de la tauromaquia o tratar de destruirla? Si hablamos de especie, que es un espectáculo duro, sí. Nadie lo niega. Por eso la fiesta se llama Fiesta Brava. ¿No? Y a quien le gusta, bien, vaya a la plaza, que aplauda o pitee o toque matraca. A quien no le gusta, que no vaya, pero que respete la libertad de opción. ¿No? De eso consiste el tema. Dice, hablo lo de la defensora de los animales, me acuerdo de un incidente en Hacho, ¿no? Viene un tipo de esos comunistas recalcitrantes, con su morralito incaico, con los lentes, el típico fulano con perfil senderista, y en defensa de los animales acuchilló un caballo de la policía. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿No? Totalmente controversial, sí. Bueno, a ver, como séptima pregunta, ¿cómo describiría su papel como juez de plaza de toros y cuáles son sus responsabilidades principales durante un evento taurino? A ver, la primera no te la puedo contestar porque yo no puedo ser juez y parte. Lo que sí te puedo decir es que si a mí me dan la facultad para poder ir a ejercer, ¿no?, la autoridad en una plaza de toros, yo tengo que ser muy respetuoso, por lo menos si la plaza no tiene un reglamento propio, de respetar las normas mínimas internacionales de lo que es un espectáculo taurino. Punto 1. Punto 2, tengo que velar por la integridad del animal, ¿no? Que no lo afeiten, que si se le va a perdonar de la muerte, sea bajo las condiciones que el ganadero realmente lo acepte como una cosa extraordinaria de expresión de bravura, casta, poderío, en fin, ¿no? Y no romper el ritual taurino por un tema mercantilista de querer indultar un toro porque ya se lo vendía fulano o a mengano en la esquina. El ritual taurino se tiene que respetar. Y eso es lo que yo trato de hacer en una plaza. A mí me han criticado, no te gusta otorgar orejas, está bien, pues que si quieren premios que se vayan a un concurso de televisión, ¿no? Pero los premios en la tauromaquia tienen que ser sagrados porque hay que respetar el ritual tauromáquico, ¿no? La música es un premio a la labor que está haciendo el matador dentro del ruedo, ¿no? Una oreja es porque la pide el público, pero esa petición tiene que ser mayoritaria y no premiar tonterías. La segunda pasa por el criterio de un juez, ¿no? Y lo que tiene que ver el juez por obligación es que el oficio, ¿cuál es? Torero, vedette, modelo de un traje de luces, o es matador de toros. Yo creo que es matador de toros, ¿no? Si no me equivoco, salvo que 60 años hayan pasado por mí y mi concepto no sea válido. Entonces el matador de toros tiene que saber matar al animal para que no haya esa expresión que la gente llama sufrimiento, ¿no? En una plaza, ¿no? Abreviar la muerte de la fiera que ha tenido, ¿no?, el enfrentamiento con el ser humano. Entonces tiene que matar bien. Tú no puedes premiar un bajonazo, un golletazo, una delantera, un trasera, una contraria, porque estás desnaturalizando la profesión de matador de toros. Por lo menos yo me comporto así en una plaza, ¿no? Y referente a las responsabilidades principales, yo creo que están contestados también en esta respuesta que te he dado: hacer respetar los reglamentos. Sí.
Claro. ¿Por qué? Porque en el respeto de los reglamentos taurinos y en la conservación de los detalles es lo que le da prestigio y solera a una plaza. Muchas gracias. Creo que la octava pregunta ya me la respondió con lo que piensa del respeto al bienestar de los animales. Y bueno, como décima y última pregunta, o séptima en este caso, ¿qué cambios crees que son necesarios para que la tauromaquia se mantenga relevante y aceptable en la sociedad moderna? Conocimiento del aficionado hacia su espectáculo favorito, en Ujú. primer lugar. Tú no vas a amar lo que no conoces. Es verdad. Tú amas lo que conoces. Y amas mal si conoces mal. Amarás bien si conoces bien. La tauromaquia es eso. Es una pasión, es un amor a un espectáculo que encierra muchos valores culturales. Por tanto, es deber de los aficionados. Primero, como quien dice criollamente, hay que desasnarse, hay que aprender. Aprender y aprender con H intermedia también. Para poder defender. ¿Cómo vas a defender tu patria si no conoces ni quién es el nombre de tu abuela? Por ejemplo. Entonces acá es lo mismo. ¿Cómo vas a defender a tauromaquia si no conoces sus principios básicos? Tú tienes que saber responder en cualquier debate por qué un toro se mata en una plaza de toros, en qué consiste el ritual, cómo piensa el contrario para poderlo rebatir. Porque si tú te dejas guiar por el Facebook, el Twitter, las redes sociales, el tema de la modernidad en vez de culturizar, ¿no?, y dar aprendizaje, lo que está haciendo es crear zombies. No hay nadie, tú le quitas un teléfono a alguien y lo anulaste, porque no tiene la fuente para ni siquiera leer lo que está leyendo y encima lo lee mal. Entonces las sociedades modernas, la mejor manera es instruirlas con el ejemplo. ¿No? Eso está bien, mi hermano, estamos en contra de la corriente de toros. De acuerdo, hermano, permíteme que te voy a invitar a mi pueblo, a la plaza de toros. Si no te gusta, no te gusta, pero déjame que te explique las cosas por el porqué de lo que son. La gente, los toros, cuando no ha agarrado esta visión de niñez, la aprende en la plaza con alguien que conoce. Y se vuelven tan aficionados como uno que vea desde niño. ¿Por qué? Porque es difusión. Entonces, los pocos programas o poca prensa taurina tiene que dedicarse también a la docencia de la misma. Y no estar dando coba ni recibiendo sobres para lavar tontería y media. Esa es la forma como yo enfocaría el tema de la modernidad. Con más difusión de tauromaquia, porque jala. Sí. Tú ves que el fenómeno Andrés Roca Rey es un fenómeno de jalar jóvenes a la plaza. Claro. Ya, entre esos jóvenes también hay que pensar que hay que infiltrarle a 2 o 3 personas que sepan de toros para que encima que se van a tomar su pisco sour, su gin tonic, o aplauden o ven la valentía de Roca Rey, también aprendan algo de toros con los infiltrados que ven sana tauromaquia, ¿no? Estamos hablando, no que los toros colaboran, dicen, ¿no? Ahora esa es la mayor estupidez que he escuchado de la gente, que inclusive es taurina, ¿no?, pero que es el peor enemigo de la fiesta. El toro no sirve porque no colabora. No, un matador de toros tú lo evalúas en base a lo que va a tener al enemigo de frente y cómo resuelve una papeleta, ¿no? O sea, lo que se dice antiguamente, el que le podía a todos los toros, ¿no? Ahora quieren la pera en dulce, o sea, yo he visto fotos de migrantes hace poco, ayer, ¿no? Un matador de toros matando, pues, ¿qué cosa? Un heral. No puede ser eso. Si van a anunciar un festejo taurino, anuncien lo que es. Esta es una novillada,
¿no? Este es novillos adelantados, este es una becerrada. ¿Por qué? Porque ese es lo bueno de la tauromaquia y que está reglamentado. La charlotada, el terrío bufo, los novilleros sin caballo, los novilleros con caballo, la corrida de toros, la corrida de rejones, todo está reglamentado. Entonces hay que saber ver cada espectáculo y no confundir, ¿no? Entonces cuando ya se tiene eso claro, hay que salir al campo a combatir en el buen sentido de la palabra, o sea, a difundir la tauromaquia. Y van a ver que la gente se va a entretener. Lo jalas por el lado del trago, de la juerga, así, pero después lo sientas en la plaza así medio zapado, mira qué bonito, le va a gustar. No puede ser posible que la vez pasada también en Hacho, yo he visto una señora, ¡ay, qué horror cómo pican al toro! Está yendo una corrida de toros donde la suerte de varas es algo primordial y la está cuestionando. Entonces, eso no se puede dar. Esas cosas, los toros toda la vida se han caracterizado por dos detalles que tienen al ingreso. Darte el programa oficial, quienes torea, ¿no? Y alguna literatura que te enseñe de toro, ¿no? De la forma de los cuernos de los toros, el pelaje, los trajes de buses, los tercios durante la lidia, en fin, ¿por qué? Porque todo entra por la visión y por la lectura. Entonces, los empresarios, en vez de estar perdiendo el tiempo en el negociado de que voy a indultar este animal o voy a traer el contrabando tal, ¿no? O que salga un subalterno a soliviantar una plaza pidiendo los trofeos para el matador que no se merece nada si es que toreó mal, ¿no? Deberían difundir la fiesta en su verdadera magnitud porque eso impulsa a la gente a seguir, ¿no? De boca en boca a jalar adeptos a la causa de nosotros. Así la veo yo. Sí, tiene mucha razón, ¿no? Hay que difundir lo que es nuestro a los que somos aficionados de la tauromaquia. Yo me considero uno por mi abuelo, o sea, mi abuelo es ganadero, ya le había comentado en Cora Cora, no sé si se acuerda, pero lo pongo en contexto. Mi abuelo es ganadero y entonces desde muy chiquito me inculcó esa pasión tan bonita, ¿no? Y a mí me encanta. Y bueno, eso. Muchas gracias por la entrevista. Me ha quedado muy No, claro. ocurrencia, al contrario, muchas gracias a ti porque me da por lo menos una ventana más, una oportunidad más de tratar de llegar a la gente con nuestros conceptos, que creo que no son errados. Nadie es dueño de la verdad, pero creo que por lo menos los que llevamos la posición que yo encarno, lo que quiere es una fiesta sana, limpia, ¿no? Brava, ¿no? Que se conserven esos valores culturales que te da la fiesta, como la verdad, la honestidad, ¿no? La decencia, y poderla difundir. Sí. ¿No? Yo te agradezco y lo que sí te pido un favor público para que quede constancia que me hace llegar este video. Sí, yo se lo paso igual, le paso el audio de la entrevista. ¿Ya? Muchas gracias.